Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una vez más, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, en esta preciosa noche. Te pedimos a ti que tú nos puedas hablar, iluminar conforme tu palabra. A ti la gloria y la honra para eterno, Señor Jesucristo. Tú eres un Dios grande, excelso, mi Dios, eres un Dios misericordioso. Eres un Dios lento para la ira y grande en amor y en misericordia. Háblanos en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Tenga la valía de tomar su lugar, mis hermanos, en esta preciosa noche. Amén. Gloria al Señor. En una oportunidad hemos hablado acerca de la paternidad de Dios. Y hemos dicho, mis hermanos, que tener un hijo es tener una carga. Hablando acerca de los hijos espirituales. Amén. Tener un hijo espiritual es tener una carga, una responsabilidad. Porque hay que formarlo, educarlo hasta que crezca y alcance esa madurez. Gloria al Señor Jesús. Pero también hemos dicho, mis hermanos, que hay 3 definiciones en cuestión a hijo. Uno que viene a ser paidión, hijo maduro, o hijo inmaduro que no ha desarrollado, dice, ¿no?, las partes de sus genitales. Technom, hijo que va hacia la madurez. Y huios, que significa hijo maduro, listo para recibir la herencia. Eso en cuanto a resumen de lo que hemos hablado en una oportunidad anterior. Ahora, mis hermanos, quisiera que entendamos la segunda parte acerca de la paternidad, que la paternidad nos tiene que llevar a tener hijos espirituales, y estos hijos espirituales tienen que ser, mis hermanos, con ese rumbo de ser o tener ministerios, porque puedes tener el ministerio de la alabanza, puede tener el ministerio, mis hermanos, de tal vez para en cuestión a cargo o aspirar a algo más que un cargo dentro de la iglesia, entre otros. La ausencia de vivir, mis hermanos, sin padres espirituales es vivir con maldición. Es como que vivir sin padre es tener esta característica de vivir, mis hermanos, con una maldición. Es decir, el hijo bastardo, el hijo huérfano. Cuando hablamos, mis hermanos, ahorita vamos a ver acerca de unas características y donde hemos leído, dice que Él hará volver el corazón de los padres ¿hacia dónde? Hacia los hijos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué quiere decir el escritor? Que no se puede vivir lejos de nuestros hijos. Amén. Yo creo que nadie puede vivir, excepto que tenga, no sé, un mal concepto. O tal vez, mi hermano, que sea un hombre que no quiera adquirir esa responsabilidad. Pero aquellos buenos padres no pueden vivir lejos de los hijos. No se puede. Y no podemos vivir lejos, mis hermanos, de poder tener hijos espirituales. Por eso que nuestro corazón nos debe llevar, mis hermanos, como dice la palabra del Señor, hacia nuestros hijos. Pues si no hemos tenido hasta acá hijos espirituales, el corazón, mi hermano, nuestro corazón, por la guía de Dios, nos tiene que llevar a tener hijos espirituales. Porque no podemos vivir con esa ausencia. Por eso hemos dicho que es vivir bajo eso, mis hermanos. Entonces, hay que rogarle a Dios que nuestro corazón nos lleve a tener, mis hermanos, o hacia nuestros hijos. Amén. Amén, hermanos. Que nos lleve el Señor. Abraham era padre de familia. Obviamente que primero se llamaba Abraham, padre, ¿no? Y luego Dios le cambió por Abraham, que significa padre de muchedumbre de naciones.
Entonces hay una diferencia y ahí rescatamos algo en cuestión a Dios. Que Dios le cambia a aquel varón de Abraham a Abraham. Gloria al Señor Jesucristo. Y él era padre de familia. Y todos los hijos de los que vienen posterior a él son hijos de Abraham. Todos los descendientes judíos son hijos de ¿quién? Hijos de Abraham. Vuestro padre Abraham. Por eso que toma la palabra del Señor esa expresión, vuestro padre Abraham. Porque para Dios hemos dicho que es esencial. José era padre consejero de Faraón. Eso era lo que era José, padre consejero de Faraón. Hermano, pregunto yo, ¿nosotros los padres somos consejeros o no hacia nuestros hijos, los que tienen hijos? A ver, ¿somos consejeros o no? Y por ahí nos cuesta quizás ser consejeros. Nos cuesta. Pero hay que ser consejeros. Gloria al Señor. Y si usted tiene un hijo espiritual, tiene que ser consejero. Agarrarle, mi hermano, y decirle, te aconsejo. Sea consejero, mis hermanos. Que el consejo no se lo detenga para usted, que el consejo lo comparta. Pero ¿cuándo usted lo va a aprender a compartir el consejo? Cuando usted sea padre espiritual. De allí, mi hermano, si usted no llega a ser padre espiritual, no puede. ¿Qué consejo va a dar? Pero si usted es padre espiritual, usted, mi hermano, se deleitará dándole consejo. Por eso que José era padre consejero de Faraón. Elías era padre ¿de quién? De Eliseo. Elías era padre de Eliseo. Y Eliseo tenía que aprender todo cuanto podía de su padre. Por eso viene el dicho. Cuando el padre dice, hijo, ten cuidado, no pises por allí o no andes por allí. ¿Y qué le responde el hijo? Tranquilo, papá, yo sigo tus pasos. Si el papá pisa, por ende el hijo va a pisar. Entonces, mis estimados hermanos, Elías era padre de Eliseo. Eliseo llegó a ser padre de un rey. Juan los llamó, mis hermanos, a la iglesia del Señor, hijitos míos. 1 Juan 2:1. Job era padre de huérfanos. Y quisiera que nos vayamos, mis hermanos, a ver a Job capítulo 29, versículo 16. Job capítulo 29, versículo 16. La palabra del Señor nos dice de esta manera: a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Mira lo que dice, a los menesterosos era padre. ¿Quién era ese padre a los menesterosos? Era Job. Por eso que Job era padre de huérfanos. Pablo decía que Timoteo era su verdadero hijo de la fe. Eso es lo que decía Pablo acerca de Timoteo. Este es mi verdadero hijo de la fe. Hermano, hay que entender que no podemos vivir en las cosas espirituales sin tener hijos. Anhelemos, mis hermanos, tener hijos. Para que todo lo que usted sepa, lo comparta. Porque al hijo usted le va a compartir su sabiduría. Porque al hijo usted va a compartir su conocimiento. Usted va a compartir a su hijo la experiencia. Pero si usted lo toma de ese lado, usted lo va a comenzar a poder compartir, mis hermanos, de esa manera. Por extraño que sea, o familiar que fuera, si alguien entraba a una casa, tenía que respetar a la casa donde está entrando, porque había un padre quien ponía reglas. Hermano, cuando hemos entrado a esta casa, ¿cuántos creen que había reglas? A ver, hermano, cuando hemos entrado a esta casa, ¿cuántos creen que había reglas? ¿Había reglas o no?
A ver, hermano, ¿había reglas o no? Claro que había. Porque hay un Padre Celestial que puso unas reglas, ¿en dónde? En su casa. Por eso es que yo no puedo venir a la iglesia a hacer y a imponer mis reglas. Porque ya hay unas reglas establecidas por parte de Dios. Y yo no puedo venir a cambiarlas esa regla. Yo no puedo venir a modificarlas esa regla. Y el Señor dice, mi casa será, ¿qué cosa? Mi casa será casa de oración. Y esto es casa de oración. Y Jacob dijo, mis hermanos, este lugar no es otra cosa que, ¿qué cosa, mis hermanos? ¿Qué es lo que dijo Jacob? Casa, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y si esto es casa de Dios, Él desde un principio puso unas reglas. Y yo no puedo venir, mi hermano, a querer modificar porque yo creo y pues, no, es que así es. No. Dios ya puso sus reglas. Y tengo que respetar las reglas de Él. Y tengo que venir acá a la iglesia a honrarle al que puso las reglas. Porque hoy en día hay muchos que cambian las reglas. Hablando en cuestión a la iglesia. Cambian las reglas. Ponen otras reglas. Pero se olvidaron que hay un Padre que ya puso sus reglas. Por eso es que, hermano, no podemos venir a la iglesia a querer danzar o a querer bailar. Porque eso no va, mi hermano, con este Padre. Él puso o Él sacó todo eso de su casa. Porque eso es del mundo. No améis las cosas que están en el mundo. Y no hay que amarlas. Y peor traerlas acá. Porque hay muchos que trajeron cosas del mundo y lo llevaron a la iglesia creyendo que se la pueden modificar las cosas. No se puede modificar. Y me apena bastante, y muy bastante, mis hermanos, si esto es casa de Dios y puerta del cielo, me apena bastante poder ver hoy en día iglesias, con el tenor de iglesias que adoran a Dios, pero totalmente, mis hermanos, perdidos. Porque no podemos perdernos del rumbo. Si el día de mañana usted me ve que yo ponga ciertas cosas, usted debe entender que yo estoy perdido. Por eso le decía que no me agrada, mis hermanos, cuando hay iglesias que ponen ciertas cosas porque creen que la iglesia es un centro de entretenimiento. Y lo cierto es que la iglesia no es un centro de entretenimiento. Porque aquí no se viene a entretener a nadie. Aquí no venimos a entretener a los jóvenes. Aquí no venimos a entretener, mis hermanos, a los hermanos, a los jóvenes, a los niños. No, aquí venimos es a honrarle a Dios. Y no necesitamos meterlos por acá, mi hermano, por el salón, meter juego de luces. No necesitamos meter ciertas proyecciones, mis hermanos, que se hacen en una discoteca. No es necesario. Debo respetar la regla de este Padre. Por eso que un padre o cuando alguien entraba a una casa tenía que respetar las reglas de esa casa, porque el Padre las puso de esa manera. Y cuando se forma alguien, hay que respetar, mis hermanos, esa formación, porque está siendo formado. Porque cada casa tiene su propio ADN. Cada familia tiene su propio ADN. No son las mismas, son diferentes. Pero no queda ahí. No seamos padres estériles. La esterilidad es señal, mis hermanos, de que no se puede reproducir. Yo le pregunto, ¿usted le gustaría tener por pareja tanto a un hombre o a una mujer
que sea estéril? ¿Cierto que no? Y si por ahí le tocó, hay que o hay que aprender a vivir con esa carga. Pero hermanos, Dios no te ha llamado a ti para que seas estéril. Dios te ha llamado a ti es para que multipliques y formes y hagas hijos espirituales. Necesitas hacerlo, porque no eres estéril. Tú eres una tierra fértil donde cayó la palabra del Señor y esta tiene que producir. Y tiene que producir hasta llegar al 100%. Y no nos podemos quedar en una etapa. Hay que seguir creciendo en las cosas del Señor. Gloria al Señor. Porque es muy penoso ver hermanos años en la iglesia siendo estériles. ¿Dónde están, mis hermanos, tus hijos espirituales? ¿Dónde están aquellos hijos? ¿Dónde están? No seas estéril. El padre de la casa tiene que tener un espíritu. ¿Qué espíritu tiene que tener el padre de casa? Un espíritu, mi hermano, de conquistador. Porque si el padre es conquistador, eso lo va a transmitir a su hijo. Tiene que tener un espíritu de guerrero. Porque tiene que tener esa confianza y esa certeza. Tiene que tener, mi hermano, ese espíritu de humildad, ese espíritu de servicial, ese espíritu de perseverante, amoroso, de excelencia, de mi hermano, de visionario, de sabio, de diligente, de comprometido y apasionado, mis hermanos, en las cosas. Ese tiene que ser un padre, apasionado en las cosas. Como el profesor. Hay profesores de título y hay profesores de vocación. Y hay que ser nosotros padres, no de título, sino padres de vocación. Que estemos dispuestos a querer formar a alguien. Hay que tener esa característica de formador de alguien. Si ya eres un padre espiritual, no te olvides esto. Debes amar a tus hijos. Hermano, ¿cuántos hermanos hay en esta hora que tienen hijos espirituales? ¿Qué tienes que hacer con ellos? Amarlos. ¿Te hacen renegar esos hijos espirituales? Claro que sí. Y usted me preguntará, y pastor, ¿y nosotros le hacemos renegar a usted? ¿Qué cree que le diría a usted? ¿Sí o no? ¿Qué cree? Obviamente que sí. Pero hay que, a pesar de todo eso, hay que amarlos. Y si tú tienes hijos espirituales y el hijo espiritual te salió un chueco, tienes que amarlo y enderezarlo. Como harías a un hijo carnal, pero también tendrías que hacerlo a un hijo espiritual. Pregunto yo, ¿nosotros somos hijos espirituales del Dios Altísimo? ¿Somos hijos espirituales o no? Claro que somos hijos espirituales. ¿Y éramos chuecos o no? Y éramos muy chuecos, pero Él nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó. Y cuando le hemos aceptado y nos hemos bautizado, y quizás por allá hemos seguido saliendo chuecos, pero Él nos siguió demostrando su amor. Porque a Él lo que le interesaba es, y lo que a Él le interesa es que su Hijo no se pierda. Por eso que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Sus hijos. Y aquellos que todavía no son sus hijos, también Él quiere que procedan al arrepentimiento. Por eso es que Él retarda su promesa. Por eso que Él retarda, mi hermano, ¿qué cosa? Su venida. Por eso que Él retarda este encuentro anhelado por cada uno de nosotros. Porque Él no quiere que nadie se extravíe. Y si por allá hay un hermano, un hijo de Dios, que se apartó,
Él te ama tanto, tanto te ama Él, que retarda un poquito más, para que tú no te pierdas y no te condenes el día de mañana. Por eso, si tienes hijos espirituales, ámalos. Ámalos. Porque ahora somos hijos espirituales de Dios. Miren lo que dice carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículos 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo, ahora que eres hijo. ¿Y cuántos hijos hay, mi hermano? Y por cuanto eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos herederos hay, mi hermano, de ese paraíso anhelado? ¿Cuántos herederos hay en esa noche que tienen una patria celestial? ¿Cuántos herederos se encuentran hoy en este lugar? Somos herederos, porque Él nos hizo sus hijos. Y si tú tienes hijos espirituales, debes aprender a heredarle. Debes aprender a darle la herencia, pero no una herencia material, sino una herencia espiritual, una herencia de formador, una herencia, mis hermanos, que tenga esas cualidades de ¿qué? De enseñador a tus hijos espirituales. Porque no solamente es tenerlos, sino es que también es formarlos. El hijo, mi hermano, debe ser un discípulo, pero también debe ser probado o desaprobado. Hay hijos que no quieren ser criados. ¿Y eso es verdad o no? Hay hijos que no quieren ser criados. Hay hijos que no les gusta la corrección, que no les gusta, mis hermanos, el ser corregido. Hay hijos que son de esa manera. Porque estos hijos piensan que la saben toda, pero sin embargo no la saben. Y necesitamos, mis hermanos, entender esta parte. Necesitamos ser corregidos. No tienes que ser tú un hijo, mis hermanos, que no le guste la corrección. Que no le guste ser, mis hermanos, instruido. Porque hay. Pero tú no debes ser uno de ellos. Tú debes estar dispuesto. Al que ama, dice la palabra, Dios disciplina. Y la disciplina es una corrección. Es, mi hermano, es enderezarle. Y si tú tienes un hijo espiritual, debes aprender ¿a qué? A corregirlo. Debes aprender. Aunque él no quiera, pero debes tú aprender a corregirlo. Porque debe ser, mi hermano, criado de la mejor forma. Tenemos que tener cuidado de la familiaridad. Claro que sí. Porque si tú tienes hijos espirituales y tú tienes por allá, mis hermanos, quizás un cargo, no es que tú debes pechar por tu hijo. No. Déjalo que él crezca. Déjalo que él se forme. Déjalo, mi hermano, que él madure. Déjalo. Porque a veces creemos que por parentesco pueden haber muchas cosas en cuestión a la iglesia. Como alguien me dijo, pastor, me voy a cambiar de iglesia. Yo le dije, está bien. Pero pastor, como soy líder de jóvenes, allá también voy a hacerlo. Y tú quieres decirle, no. Porque aquí no es que tú acá que tengas un cargo, no es que vas a convalidar con la otra iglesia y tener el mismo cargo. Allá debes demostrar lo que demostraste aquí. Pero eso debes hacerlo, mis hermanos, no por familiaridad. No debe ser de esa manera. Cuando estés cerca de tu Padre, prepárate para aprender y aprovechar su don. Prepárate a estar dispuesto a ser formado, capacitado, instruido y a recibir todo tipo de enseñanza de tu Padre. Porque eso te va a hacer bien. Pero si tú estás lejos, ¿qué enseñanza vas a recibir?
¿Qué formación vas a recibir? ¿Qué instrucción vas a recibir? ¿Qué capacitación vas a recibir? No vas a recibir nada porque estás lejos. De cierto modo, hay hermanos que se alejan de la cosa del Señor, pero el que se queda aquí, mi hermano, el que se queda aquí como hijo, debes aprender a aprovechar todo. Y aprovecha todo en cuestión a la enseñanza, en cuestión a la instrucción, porque eso te va a llevar a una madurez. Pero el que está lejos, mis hermanos, no tendrá ese privilegio que tú tienes. Y si tú tienes un hijo espiritual, apréndelo a darlo todo por él. Pero si tú, mi hermano, también eres hijo, debes aprender a recibir y a rescatar todo en cuestión a tu padre. Aprende a rescatar todo. Así como cuando un pastor llega a un lugar, hay mucho por rescatar de aquel varón, ¿cierto o no? Hay mucho por rescatar. Y tú procura, mi hermano, estar lo más cerca posible para poder aprender muchas cosas. Pero si tú estás distante, vas a quedar, mis hermanos, como que estancado y no vas a poder ser formado como tendría que ser. Pero hay que estar cerca. ¿Cuántos quisieran estar cerca? A ver, hermano, ¿cuántos quisieran estar cerca? Porque es allí cuando se aprende. Usted, mi hermano, analiza la vida de lo que les decía hace un momento, de Elías y Eliseo. ¿Quién estaba cerca de quién? Eliseo estaba cerca de Elías. Y Eliseo sabía que Elías tenía que ser recogido. Sabía que tenía que ser llevado, mi hermano. Y Eliseo, ¿qué es lo que hizo? Procuró estar cerca lo más posible que se pudiera. Y no le dejaba Eliseo a Elías, porque si Elías tenía que ir a un pueblo, y Eliseo iba. Vive. Porque no, vive Jehová, que no te dejaré. Que donde tú vayas, allí estaré, no te voy a dejar. Quédate aquí, Eliseo. No, mi Señor, yo quiero ir porque había algo para aprender. Había algo para rescatar, mis hermanos. Había algo que poder todavía que sacar, mi hermano, de aquel varón. Y Eliseo lo entendió de esa manera. Por eso procuró no soltarlo, procuró no dejarlo, mis hermanos. Aparte de que si él estaba hasta el final, él iba a recibir una bendición de aquel varón. Y dicho y hecho, cuando Dios recoge, mis hermanos, a Elías, la capa de él cayó sobre ¿quién? Sobre Eliseo. Es decir, la bendición de Dios llegó para ¿quién? Llegó para aquel varón. Por la sencilla razón de que estaba tan cerca de él. Estaba tan cerca. ¿Dónde estás tú? ¿Estás lejos o estás cerca? Procura estar lo más cerca posible. Cuando analizamos la vida de Jesús, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Y de los 12, miren, 12, uno chueco, pero 3 siempre procuraban estar cerca del Señor. ¿Y quiénes eran esos 3 que siempre procuraban estar cerca delante del Señor? Pedro, Juan y Jacob. Ellos prácticamente convivían con el Señor, porque lo tomaron como padre y como que y se acostaban como que ahí al ladito del Señor. Tal vez se va a levantar, algo va a hacer, hay algo para aprender. Y ya el Señor se fue allá a orar. Bueno, hay que ir. Y ellos siempre procuraban estar lo más cerca, porque había algo para poder rescatar. Y han sido, mis hermanos, aquellos varones que han escrito las cosas más íntimas del Señor, por la simple razón de que ellos convivieron tan cerca. En la transfiguración del Señor, ¿quiénes estaban? Pedro, Juan y Jacob.
Ellos siempre estaban en ese círculo muy cercano. Por eso que procura estar lo más cerca posible de tu Padre espiritual para poder aprender, mi hermano, lo más que se pueda. Y eso te hará bien a ti. Y eso te hará alcanzar una madurez, mis hermanos. Eso te ayudará a ti, mis hermanos, a crecer en las cosas del Señor. Eso te va a ayudar a ti a formarte. Pero si estás distante, vas a quedar un poco retrasado. Una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Más fuerte le decimos al Señor. Gloria a Dios. Quisiera que nos vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Miren lo que dice, mis hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda de Reyes, hemos dicho capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eso es lo que tú tienes que ser, mis hermanos. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué decimos todo esto, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de todo esto? Porque es necesario. Es necesario que entiendas la importancia de tener hijos y la importancia de tener un padre espiritual. Porque es importante. Porque ese padre te va a ayudar a formarte. Pero si tú te dejas, porque estamos diciendo que hay hijos que no quieren ser criados, que no quieren ser formados, que no quieren tener esas características. Hay 4 antidiseños, mis hermanos, en cuestión a hijos. Hay huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos? Son aquellos que no tienen padre. Son hijos huérfanos, porque no tienen padre. Tú, hermano, ¿eres un hijo huérfano? ¿Tienes un padre espiritual o no tienes un padre espiritual? Y si tú tienes un padre espiritual, aprende a ser obediente. Aprende a ser obediente. O eres un hijo, mi hermano, o un hijo pródigo, que es representación de aquel que está fuera de casa. ¿Tú eres un hijo pródigo? ¿Estás fuera de casa? No, estamos en la casa. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Estamos en la casa del Señor y no somos hijos pródigos, porque estamos dentro de la casa. O eres hijo, mi hermano, errantes. ¿Quién es este hijo errante? Es aquel que no tiene casa. Que no tiene casa. ¿Cuántos, mi hermanos, tienen una casa? Hay algo que Jesús dijo en San Juan 14. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quiénes? Para vosotros. Es que no teníamos casa. No teníamos morada. Pero Él, nuestro Padre, se dignó de ir y preparar una morada para sus hijos. Y ya dejamos de ser hijos errantes, porque comenzamos a tener casa a partir de allí. Y hay una casa para ti en el cielo. Hermano, hay otra casa para ti allá en el cielo. Joven, para ti hay una casa también allá en el cielo, que Él se dignó en querer prepararlo. Gloria al Señor, porque tenemos una casa. Gloria al Señor Jesús. ¿O eres un hijo bastardo? El hijo bastardo es el hijo rebelde, el rebelde a los padres. ¿O eres un hijo bastardo? Hay hijos, mi hermano, en la iglesia que son hijos bastardos, porque son rebeldes. Son hijos rebeldes, motines, como se dice, ¿no? Y si usted ha visto por allá uno de ellos, entonces es un hijo bastardo.
Pero espero que tú no seas un hijo bastardo, sino más al contrario, tú seas, mis hermanos, un hijo legítimo de Dios, pero un hijo obediente a su Señor. Eso es lo que tienes que ser, un hijo legítimo a Dios. Si estamos diciendo que hay hijos huérfanos, procuremos, si tú te consideras todavía un hijo huérfano, procura, mi hermano, en tener un padre. Y hay un padre que le plació ser padre de todos. Y Él es padre de huérfanos. Este Dios es padre de huérfanos. Él no quiere que tú estés sin padre. Pero así como Él también se preocupa, hay otro que se quiere preocupar, mis hermanos, aquel padre espiritual, porque no quieres que tú seas huérfano. Y quiere darte toda su capacidad y su conocimiento. Y debes aprender a recibirlo. Y si no tienes casa, ese padre te quiere enseñar que hay una casa. Y si eres, mi hermano, un hijo pródigo, te quiere enseñar de que es necesario de que vuelvas a casa. De que es necesario. Recientemente, mire, rescato algo cuando estaba hablando con alguien. Y sé que la persona está acá. Pero lo comparto porque me parece interesante cuando dijo, nadie se preocupó. Pero justamente allí dijo, pero alguien dijo que estoy orando para que vuelvas. Y eso lo hace Dios, mis hermanos. El hecho de que te dijo que estaba orando, te estaba recordando de que hay una casa. De que Él te preparó una morada, de que Él te preparó una casa, pero para que no la dejes. No para que la abandones, sino para que la habites y quedes permanente, frecuente en esa casa que nuestro Señor lo ha preparado. Hay una alabanza que me encanta que dice, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. ¿Cuántos quisieran construir una habitación al lado del Señor? Y que el Señor sea tu vecino. Pero te das cuenta que Él ya preparó tu casa, tu morada. Hermano, somos vecinos de Él. Y el día de mañana se va a concretar todo eso y seremos vecinos y viviremos, mi hermano, siendo vecinos con el Señor eternamente y para siempre. ¿No le gustaría ser vecino del Señor? Claro que sí. Porque queremos seguir aprendiendo y tenerlo a Él como vecino. De seguro vamos a aprender muchas cosas. Y vivir al lado del Señor eternamente. Se nos va a aclarar el panorama, mis hermanos. Porque Él nos hará entender muchas, pero muchas cosas. Pero si no está cerca, bueno, hermano, imagínense. Por eso es de vital importancia estar cerca. Gloria al Señor Jesucristo. Y vuelvo a lo que le decía a un principio. ¿Estamos dispuestos? ¿Tú estás dispuesto, mi hermano, a tener hijos espirituales? ¿Estás dispuesto, mi hermano? De darle tu capacidad, tu conocimiento, lo que has aprendido. Compártelo. Dáselo, mis hermanos. Y el día de mañana aquella persona se va a acercar y le dirá, hermano, hermana, ¿cómo hago esto? ¿Qué me aconseja usted? Pero será penoso cuando alguien diga, ¿por qué no va a fulano y tal? No, Él no sabe aconsejar. Él no sabe, Él es motín en la iglesia, Él es rebelde, ¿de qué me va a enseñar? No, mi hermano. Porque de aquel que es bastardo, ¿qué se puede aprender sino rebeldía? Pero del hijo obediente, ¿qué se puede aprender, mis hermanos? Muchas cosas. Por eso le hablo todo esto, para que usted me entienda y comprenda de que es necesario tener hijos y ser hijos a la vez. Gloria al Señor Jesús. Así que, mis hermanos, como le dije la primera vez, busquemos hijos y démosle toda nuestra capacidad y conocimiento. Vamos a orar en esta noche. Cuando se pierde la condición de hijo, se pierde el reino. Eso entiéndalo.
Cuando ese hijo espiritual pierda la condición de hijo, perderá, mis hermanos, a un padre, a un formador, a un capacitador, a un instructor. Lo perderá. Y es como perder el reino. Pero vamos a orar en esta hora y vamos a decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para que podamos, Señor, tener muchos hijos espirituales.